Dices que ya lo superaste, que ya sanaste, que ya pasaste página. Pero cada vez que alguien menciona a tu ex, cambias de tema. Cada vez que te critican, te defiendes como si te atacaran. Cada vez que alguien se acerca demasiado, pones distancia. Ya lo superaste. Claro. Por eso sigues reaccionando igual. Por eso sigues repitiendo los mismos patrones. Por eso sigues eligiendo el mismo tipo de persona. En este video te voy a mostrar todas las señales de que no superaste nada. Y está bien. Porque fingir que sanaste es peor que admitir que todavía duele. Señal número 1 de que no lo superaste. Hablas de ello todo el tiempo, diciendo que ya lo superaste. Nadie que realmente superó algo necesita anunciarlo cada 5 minutos. Yo ya superé a mi ex. Ya no me afecta. Ya estoy bien. Si de verdad lo superaste, ¿por qué sigues hablando de ello? La gente que sanó de verdad no hace comunicados de prensa sobre su sanación. Simplemente vive, sin necesidad de convencer a nadie. Especialmente sin necesidad de convencerse a sí misma. Señal número 2. Evitas todo lo que te recuerda a eso. Cambias de ruta para no pasar por ciertos lugares. Bloqueaste a medio mundo en redes sociales. No puedes escuchar ciertas canciones. No puedes ver ciertas películas. Y dices que ya lo superaste. Pero superar no es evitar. Superar es poder estar frente a eso y sentir paz. No indiferencia forzada. Paz real. Cuando tienes que construir tu vida alrededor de evitar algo. No lo superaste. Solo lo estás esquivando. Señal número 3. Te molestas cuando alguien lo menciona. Alguien dice el nombre de esa persona. O menciona ese tema. Y tu energía cambia. Te pones defensivo. Irritable. Dices no quiero hablar de eso. Ya pasó. Si ya pasó, ¿por qué te molesta tanto? La gente que realmente superó algo puede hablar de ello con neutralidad. Sin carga emocional. Sin necesidad de cerrar la conversación. Porque ya no duele. Ya no tiene poder. Pero tú todavía reaccionas. Y esa reacción es la evidencia. Y oye, responde esto con toda honestidad en los comentarios. ¿Cuál es esa cosa que dices que ya superaste pero que en el fondo sabes que todavía te afecta? No tienes que dar detalles si no quieres, pero al menos reconócelo contigo mismo ahí abajo, porque el primer paso para sanar de verdad es dejar de mentirte. Señal número 4 es aún más obvia. Sigues repitiéndolo. Eliges a la misma persona con diferente cara. El mismo tipo de relación tóxica. Los mismos patrones de autosabotaje. Las mismas dinámicas destructivas. Y cada vez dices esta vez es diferente. No lo es. Es la misma película con actores distintos. Porque cuando realmente superas algo, aprendes, cambias, evolucionas, no repites. Pero tú sigues cayendo en lo mismo, con el mismo final. Y te sorprendes cada vez como si no lo vieras venir. Señal número 5. Te comparas obsesivamente con la persona que te lastimó, con la situación que te dolió. Checa sus redes sociales, aunque sea de vez en cuando, aunque sea desde una cuenta falsa, aunque sea a través de amigos. Sigues monitoreando, y cuando ves que les va bien, te molesta, o te hundes, o intentas demostrar que a ti también te va bien. Publicas cosas estratégicas, para que lo vean, para que sepan que estás mejor. Pero si de verdad estuvieras mejor, no necesitarías que lo supieran. No te importaría cómo les va, porque ya no serían relevantes en tu vida, pero son relevantes, tanto que moldean tu comportamiento, tus decisiones, tu necesidad de validación. Eso no es haber superado, eso es seguir dándoles poder sobre ti, solo que ahora con un disfraz de indiferencia. Señal número 6 es la más reveladora. Señal número 6. Idealizas el pasado o lo demonizas. No hay término medio. O era lo mejor que te pasó y lo arruinaste, o era lo peor y eres víctima. Pero la realidad nunca es blanco o negro. Y cuando realmente superas algo, puedes verlo con matices, reconocer lo bueno y lo malo, sin dramatizar, sin romantizar, solo viendo lo que fue. Pero tú no puedes, porque todavía estás emocionalmente enganchado, y necesitas el drama para justificar cómo te sientes. Señal número 7. Usas tu trauma como identidad. Soy alguien que fue traicionado. Soy alguien con apego ansioso. Soy alguien con heridas de abandono. Te defines por lo que te pasó. Y eso te da una narrativa, una excusa, una razón por la cual las cosas no funcionan. Pero cuando realmente sanas, dejas de ser tu trauma.
Te conviertes en alguien que tuvo un trauma. Y hay una diferencia enorme. Uno te define. El otro es solo parte de tu historia. Y mientras sigas presentándote como tu herida, vas a seguir sangrando. Porque tu identidad depende de mantener la herida abierta. Señal número 8. Te ofende que te digan que no lo superaste. Como ahora, leyendo esto, sintiéndote atacado. Porque sabes que es verdad. Y mira, si esto te está pegando duro, si te diste cuenta de que has estado fingiendo estar bien cuando claramente no lo estás, suscríbete porque voy a seguir haciendo videos que te van a confrontar con la verdad que no quieres escuchar pero necesitas oír, sin azúcar, sin motivación falsa, solo realidad. Y la última señal es la más dolorosa. Señal número 9. La última, la más reveladora. Tienes miedo de volver a sentir. Construiste muros. Te proteges. Dices que es porque maduraste, porque aprendiste, porque ya no eres ingenuo, pero en realidad es porque sigues lastimado. Y tienes terror de que te vuelvan a lastimar igual. Entonces controlas todo. Mantienes distancia emocional. No te permites ser vulnerable. Y llamas a eso estar bien. Pero estar bien no es estar cerrado. Es estar abierto sin miedo. Porque ya procesaste el dolor. Ya integraste la lección. Ya sanaste la herida. Y puedes arriesgarte de nuevo sin que el pasado dicte el presente. Pero tú no puedes. Porque el pasado todavía manda. Todavía controla. Todavía decide por ti. Ahora, aquí está la verdad. No pasa nada por no haber superado algo. No pasa nada por seguir procesando. Por seguir sanando. Por seguir doliendo. Lo que sí pasa algo es mentirte. Fingir que estás bien cuando no lo estás. Porque eso te mantiene atrapado. En el autoengaño. En la actuación. En la necesidad de convencer a todos de que sanaste. Cuando podrías estar usando esa energía en sanar de verdad. Así que deja de decir que ya lo superaste. Y empieza a hacer el trabajo real de superarlo. Sin prisa. Sin juicio. Sin necesidad de anunciarlo. Y si quieres saber exactamente cómo hacer ese trabajo sin mentirte en el proceso, ese video está en tu pantalla. Es lo que sigue después de admitir la verdad.